Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodia, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes, que quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodia danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se le diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bienvenidos a los devocionales en familia. Estamos analizando el Evangelio según San Mateo y hoy leímos el capítulo 14, una historia muy triste. Esta lectura nos enseña el costo de denunciar el pecado con determinación y valor. Y hoy lo que vamos a ver es solo la muerte los silencia. Juan denunció a Herodes, quien estaba quebrantando la ley de manera intencional, cometiendo adulterio al tener a la esposa de su hermano. Debemos tener entonces 3 convicciones cuando denunciamos el pecado. El mundo necesita escuchar que va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Los transgresores a la ley de Dios tienen consecuencias graves. Desde que el hombre pecó, fue separado de la comunión con Dios, de su propósito. Lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están lejos de la gloria de Dios. El arrepentimiento es el único camino a la gracia de Dios. Todos los profetas y los siervos del Señor llamaron para volverse a Dios, pero la gente lo rechazó, hasta que vino Jesús, quien es el camino a reconciliarnos con Dios. Y nos lo dice Romanos, y nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su gloria, toda su grandeza. Así que el arrepentimiento es el único camino a la gloria del Señor. Las bendiciones de vivir una vida con Cristo son muchas y valiosísimas. Es un gran regalo que disfrutamos aquí y más allá de la muerte. Nos lo dice Efesios 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Esa es nuestra primera convicción, la convicción de que el hombre pecador está lejos de la presencia de Dios y que solo un llamado al arrepentimiento es lo que va a darle a esa persona las bendiciones de Dios. El segundo concepto que nosotros debemos tener o convicción que debe tener nuestra vida es que nuestra responsabilidad es la de predicar el mensaje, sea oportuno o no. El mensaje que impartimos no es opcional, pues conduce a la vida eterna en el cielo si quienes lo atienden se arrepienten, o a la condenación
si lo ignoran. Y eso nos lo dice Juan, capítulo 3:18. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado. El que cree en el Hijo de Dios no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Además, se nos pedirá cuentas si lo anunciamos o no. Es nuestra misión de vida y somos responsables por la salvación de todo el mundo, como el atalaya en tiempos del Antiguo Testamento. Él era la persona que advertía del peligro cuando venía el ejército enemigo a la ciudad, y él tenía que advertirle acerca de ese peligro. Así somos nosotros, como atalayas. Nosotros sabemos del juicio que ha de venir para los que no creen en Cristo. Aquellas personas que están en condenación van a recibir el fuego eterno, y nosotros lo sabemos por la palabra del Señor. Tenemos que advertirle a la gente, tenemos que advertirle del peligro. Es la gran necesidad de Dios impuesta en nuestras vidas, y Pablo lo decía así a Timoteo: que anunciéis el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muéstrales lo malo que han hecho, corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia, le decía Pablo a Timoteo. Y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros, que insistamos, que oportuno o no oportuno nosotros debemos predicar la palabra de Dios, porque hay un mundo perdido, porque hay gente que se está condenando, y nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Él nos pedirá cuentas de eso, pero también le pedirá cuentas al transgresor, a la persona que está perdida, a la persona que está en medio de sus vicios, en medio de sus propias ideas. Dice la palabra del Señor que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque ese es el corazón del Señor, que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso nosotros debemos predicar este evangelio de amor, del amor de Dios que se acerca al pecador, del amor de Dios que quiere salvarlo, y no solamente hablarles de perdición, sino hablarles de salvación. Y la tercera convicción que nosotros debemos tener al hablar de la palabra del Señor es que todo tiene su costo o consecuencia: el obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros debemos decidir a quién vamos a obedecer, a Dios o al ser humano. Al ser humano que dice no prediquen, al ser humano que dicen cualquier persona tiene la decisión si sí o no, y eso nosotros lo respetamos, pero tenemos que predicar. Anunciamos, por lo tanto, el mensaje con valentía, que proviene no de la sabiduría humana, sino del cielo, que Dios ha puesto en nosotros para hacer su voluntad, y que solo la muerte podrá silenciar. Muchos profetas tuvieron que dar su vida por anunciar el mensaje del Señor. Jesús lo dijo a su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los mensajeros que yo les envié. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero no quisiste? Eso le decía Jesús al pueblo, porque Dios les había enviado año tras año, época tras época, el mensajero de Dios, el profeta de Dios, que anunciaba el juicio, que anunciaba volverse a Dios, pero ellos mataron a esos profetas. Hoy en día, en muchos países no es abierto al evangelio, a la predicación, como nosotros lo tenemos aquí en Colombia. Nosotros en Colombia estamos
tenemos libertad para hablar de la palabra. En muchos países no es así, matan a los pastores, matan a aquellas personas que denuncian el pecado, que anuncian la verdad y anuncian el reino del Señor. A Dios le agrada ver que mantenemos firme la convicción de hacer su voluntad. El corazón de Dios es rescatar a todos aquellos que están perdidos. Y lo vemos en la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. El Padre es tipo de nuestro Padre Celestial, quien espera que sus hijos se vuelvan a Él, que sus hijos vayan nuevamente a su presencia, porque Él quiere restaurar, porque Él quiere bendecir a sus hijos. Y este es el llamado hoy en día. El llamado es para aquellas personas que están perdidas, que están lejos de la presencia de Dios, que están destituidos de la gloria del Señor, para que se acerquen a Dios, para que se acerquen al Salvador, para que se acerquen y dejen sus vidas delante de la presencia del Señor, acepten que son pecadores y acepten el señorío de Dios, que Jesús es el Salvador. Oremos para que el Señor nos ayude a no callar. Muchas personas, instituciones, países nos demandan callarnos, pero no podemos hacerlo porque hay un mundo perdido y el Señor nos manda a predicar la palabra. Y así sea como Herodes, que su fin fue la muerte por denunciar el pecado. Así nosotros creemos que vamos a estar en la presencia del Señor, y si nos matan sería para la gloria del Señor. Si alguna cosa va en contra de nosotros como predicadores, será por anunciar la palabra del Evangelio. Gracias, Señor, te damos, porque no callaremos, nadie nos silenciará, porque, Señor, vamos a compartir la palabra tuya. Vamos, Señor, a decir y a denunciar el pecado. Vamos nosotros a llevarle al pueblo, a llevarle a la gente el amor de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento, y la paz que sobrepasa todo entendimiento para estas vidas que se encuentran en dificultades, que se encuentran en privaciones. Ayúdanos, Señor, a darles una palabra de aliento, una palabra motivadora, Señor, para que estas personas lleguen al camino tuyo. Gracias, Dios. Amén y amén. Espero que la palabra de hoy haya impactado tu corazón. Y si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y ha llegado a tocar tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Levanta tus manos y di: Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ser esa persona tan especial en mi vida. A partir de este momento, gracias, Señor. Amén y amén. Ahora, qué bueno que estés compartiendo con nosotros, y es importante tenerte ahora como parte de la familia de Dios. Eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.